Dios, en esta tarde, Lord, in this afternoon, te pedimos que tú nos hables, we ask that you speak que to tú, us, Señor, hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros. that you splendor your face over us, Señor, que a través aún de esta prédica, that through this preaching, Señor, haga milagros y that sanidades. there be miracles and healings, Señor, que tu poder se mueva en cada corazón. that your power move in every heart, Que al que venga, Señor, quebrantado, tú lo restaures. that those that come brokenhearted, Que al que you venga restore buscando them, dirección, Señor, tú lo direcciones. that the one that's asking for direction, you Señor, direct que al them. salir de este lugar, Lord, that leaving this nos place, convertamos hacedores de tu palabra. we convert into doers of your word. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. We ask in the name of Christ Y decimos Jesus, and we say, amén. Abre tu Amen. Biblia antes de que te sientes. Open your Bibles before you sit down. En 2 de Corintios capítulo 12 versículo 9. In 2 Corinthians 12:9. Amén. Y cuando tú lo tengas me dices un fuerte amén. And when you have it, please say aloud, Amen. 2 de Corintios capítulo 12 versículo 9. 2 Corinthians chapter 12, verse 9. Estamos en la serie de imparables en Dios. Amén. We're in the series of Unstoppable with Somos God. una iglesia imparable. We're a church Amen. that is unstoppable. Somos Amen. una iglesia imparable. We are a church that is unstoppable Porque servimos a un Dios que es imparable. because we serve a God that is unstoppable. El tema del día de hoy es poder en medio de la debilidad. And the theme of today is power in the middle of weakness. Así que si ya lo tienes, So if you have it, dice, y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. but he said to me, my grace is sufficient for you. My power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weakness, so that Christ's power may rest on me. Ahora sí, hazme el favor, toma tu asiento, amén. You may take a seat. Poder en medio de la debilidad. Power in the middle of weakness. Vivimos en una cultura, amados, We live in a culture donde admiramos la fuerza, where we admire strength, la autosuficiencia y autosufficiency, el éxito, ¿cierto? and success, right? Y muchos creemos que nunca debemos demostrar nuestras And many debilidades. believe that we should never show our Que la gente weaknesses, siempre nos debe de mirar fuertes, that people should always see us strong, con una sonrisa, with a smile, que somos autosuficientes y that que no we're necesitamos de nada ni and de that we nadie. don't need anything from Ese es, anybody or anyone. ese es el mundo en el cual vivimos. This is the world that we live in. Pero sin embargo en Dios, mi amado, But in God, obra de manera diferente. He works differently. Lo que el mundo considera un límite para cada uno de nosotros, What the world considers a limit for each and every one of Dios lo us, convierte en una oportunidad God turns it into para an opportunity, manifestar su gloria en cada uno de nosotros. manifest glory in each and every one of us. El apóstol Pablo The Apostle Paul, le pidió a Dios 3 veces he asked God 3 times que le quitara el aguijón por cual estaba siendo atormentado. to remove the thorn in which he was being tormented Pero with. Dios le respondió que But no, God responded no, que necesitaba una vida, él necesitaba mejor una vida agarrado de él. that he needed a life holding on to him. No necesitamos una vida sin problemas, We don't need a life without sino una problems, gracia suficiente para but a vencer grace todos esos that is problemas. sufficient to overcome those Amen. problems. Amen. Necesitamos una gracia We need a grace suficiente that is sufficient para vencer los problemas de to nuestra vida. overcome the problems of our life. La debilidad, mi amado, The weaknesses, no es un obstáculo para Dios para tu vida. it's not an obstacle for God in your life. Es el escenario donde Dios muestra su poder en cada uno de It's nosotros. the scene where God shows his power in each and every one of us. El mundo nos dice, tú eres fuerte. The world tells us you are Que no strong, te vean llorar porque van a pensar que tú eres un débil. that they don't let anybody see you cry No le because they're going to demuestres think a you're weak. nadie en que tú Don't sufres, show anybody that you suffer, porque eso te hace débil frente a la sociedad. because that makes you weak in society. Pero Dios te dice, muéstrame tu debilidad para yo manifestarme en tu But vida. God says, show me your weakness so I Amén. can manifest in your Quiero life. darte 3 consejos I en want to esta give you hermosa 3 tarde. pieces of advice in this beautiful afternoon. La gracia de Dios es suficiente. El primer consejo que te quiero dar. The grace of God is sufficient is the first advice that I want to give La you. gracia de Dios te The grace of sostiene God sustains you cuando las fuerzas se acaban en tu vida. when your strength ends in your life. Tal vez en este momento viniste sin fuerzas, You know, in this moment you came without any strength, sintiendo que ya no puedes más, feeling like you can't do it que es anymore, demasiada la carga por la que estás cargando. that the weight that you're carrying is too heavy. Pero quiero decirte But I want to tell you
que Dios te sostiene, that God sustains que you, la gracia te sostiene cuando tú ya no tienes that the fuerzas. grace sustains you when you have no more strength. Dice, y me dijo, bástate en mi gracia. And he says, my grace is sufficient. La gracia de Dios es más The grande grace of God is greater que cualquier prueba que tú puedas tener en la vida. than any test that you can go through life. Se menciona o se cree que el aguijón que tenía el apóstol It's Pablo mentioned, or it says that the thorn that Apostle Paul era una had espina que tenía en su ojo was a thorn that he had in his eye. y constantemente And constantly, lo estaba atormentando. it was tormenting him. Constantemente lo hacía sufrir. Constantly, it made him suffer. ¿A cuántos se les ha metido de repente un cabellito en el ojo? How many of you guys have had like a piece of hair in your Y eye? ese cabellito es molesto, ¿cierto? And then it bothers you, right? Te lastima It hurts you. y te tallas y te You're tallas rubbing your eye, y rubbing te your eye. está lastimando constantemente And it's hurting you constantly hasta que por fin sueles sacarlo de tu ojo. until you finally take it out of your Ahora eye. imagínate una espina dentro de tu ojo Now imagine a thorn que inside te of your está eye atormentando and constantemente. is tormenting you constantly. Pero el apóstol Pablo no era cualquier tipo. But Apostle Paul wasn't just any man. Él era un hombre que servía y amaba a Dios. He was a man that served and loved God. Pero a pesar de lo que él servía a Dios, But even though he served God, tenía una prueba en su vida. he had a trial in his Amén. life. Y dice que esta prueba lo mantenía sujeto y humilde delante de It Dios. says that this trial will keep him humble before the Lord. Este hombre, apóstol Pablo, The Apostle Paul fue un hombre utilizado grandemente por Dios. was a man that was greatly used by God. Parecía algo ilógico It seems something illogical que un hombre que sirve a Dios that a man that serves God esté pasando por pruebas y dificultades, would go ¿cierto? through problems and difficulties, right? Suponemos que si servimos a Dios, We Dios va a estar suppose peleando por nosotros. That if we serve the Lord, he will be fighting for Nos us, va a right? ayudar en medio de He will situaciones help us in the middle of difíciles. difficult situations. Pero en este caso Dios le dijo, no te voy a quitar el aguijón de tu cuerpo. But in this case, God says, I'm not going to remove the thorn from your eye. Bástate en mi gracia. He says, my grace is Yo soy lo sufficient. que tú necesitas. I am what you Mi need. gracia es lo que tú My grace necesitas. is what you need. Este hombre oraba por enfermos y los enfermos se sanaban. This man would pray for the sick and the sick would be healed. Llevaba la palabra a diferentes partes. He would take the word to different places. Pero no podía sanarse él mismo. But he could not heal himself. Pero Dios le dijo, bástate en mi gracia. But God tells him, my Amén. grace is La sufficient. gracia de Dios es más The grace grande of God is greater y suficiente a cualquier problema que tú estés and viviendo. sufficient to any problem that you're going through. ¿Te acuerdas del profeta Elías? Do you remember the prophet Elijah? Después de haber tenido una gran victoria, After having a great victory, se va huyendo he goes hiding. y abajo de un árbol And under a tree, le dijo, ya no puedo más. he says, I can't do it Aún anymore. quería perder su vida. He even wanted to lose his life. Le dijo, ¿acaso soy yo mayor que mi padre? He says, am I greater than my father? Pero Dios en ese momento donde Elías ya no podía más, But God, in the moment where Elijah couldn't do it anymore, Dios lo fortaleció para seguir o para continuar adelante. God strengthened him for him to continue going forward. Tal vez en este momento te sientes que ya no puedes. Maybe in this moment you feel like you can't do Pero it yo quiero anymore. decirte, But I wanna tell bástate you, en la gracia The de grace of Dios. God is sufficient. Amen. Dios es suficiente. God is Es sufficient. lo que tú necesitas. It is what you need. La gracia nos ayuda, mi amado, Grace helps us en los momentos más oportunos in the most opportune de moments nuestra vida. of our life. En los momentos más oportunos, In the moments that are in the opportunity. Dios nos ayuda. God Él helps viene us. al rescate de nosotros. He comes to our rescue. Ya no puedes más, You can't do it pero la anymore. gracia de Dios But te the está grace of God sosteniendo. is sustaining you. La gracia de Dios te grace of está God levantando. It's breaking you down. Y eso es lo que el It's Señor le lifting you dijo a Pablo. And this is what the Lord tells Si ya Paul. no puedes más, If you can't do it anymore, solamente bástate en mi gracia. just suffice Amén. in my grace. Que no te voy a dejar, no I will importa not leave qué. you. No te voy a abandonar. I will not Yo abandon voy a you. estar allí I will contigo. be there with Y you. termina el apóstol Pablo su ministerio And Apostle Paul ends his diciendo, ministry he saying, corrido la buena he batalla. says, I have ran the good race. Imagínate, después de muchos años, And can you imagine after many con years ese aguijón, with that thorn, termina diciendo, he acabado la buena he says, I batalla. have finished the good fight. Dios estaba con él. God was with him. No menciona en la Biblia ningún capítulo que Dios lo sanó.
It doesn't mention in any chapter of the Bible that the Lord healed Pero him. sin embargo, But without a doubt, él se siguió sosteniendo de Dios. he continues sustaining himself El in enemigo God. siempre utilizará pruebas y luchas en tu vida The enemy will always use tests and battles in your para life querer hacer que tú resistas de servir a Dios, to make you resist from serving the Lord. para que tú pierdas tu fe, So you lose your faith. para que tú pierdas tus ganas de servir a Dios. So you lose your will of serving God. Pero en medio del conflicto, de la But batalla que estés In viviendo, the middle of the conflict that you're facing, Dios te dice, bástate en mi gracia. God says, suffice yourself in my grace. Porque la gracia de Dios te ayuda aún en los momentos más difíciles de tu vida. Because the grace of God helps you even in the most difficult moments of your life. Hebreos capítulo 4, versículo 16, Hebrews 4:16 nos dice, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Dice Dios que te acerques, ¿qué? Confiadamente. God Amen. says to get closer trustingly, Acércate a Él confiadamente. in confidence. Mira, los que tenemos hijos, Those that have children, cuando nuestros hijos hacen algo mal, when our children do something bad, hay veces no se acercan muy confiados a ti, sometimes they don't get close to you with porque confidence. sabes que le vas a arrimar tierrita, ¿cierto? Because they know that you're gonna give them Lo a vas a little bit of dirt. corregir. You're gonna correct them. Lo vas a mandar dormir calentito a la cama You're gonna send them sleeping very warm. y hizo algo malo And they did something y bad. lo que hace va y se esconde And what they do, they go and they hide. o trata de esconder aquella cosa que hizo mal Or they try to hide what they did wrong. y no se acerca a ti confiadamente And they porque don't get close to sabe you confidently because they know que viene la tierrita, ¿verdad? that dirt is coming. Pero Dios te dice, But God tells no you, importa qué tan mal te hayas portado, it doesn't matter how bad you've been no behaving. importa qué tan lejos te hayas alejado de mí, It doesn't matter how far you have gotten away no from me. importa qué tan pecador tú seas, It doesn't matter how much of a sinner you acércate a are. mí Get close to me confiadamente. confidently. Imagínate cuán grande es nuestro Dios. Can you imagine how great is our God? Que no importa cuánto le fallamos. That it doesn't matter how much Él we nos fail dice, him. cuando vengas a mí, He says, when you come to me, acércate confiadamente. get close Porque yo confidently. no te voy a juzgar. Because I will not judge Yo you. no te voy a I criticar. will not criticize Yo no te you. voy a I condenar. will not condemn you. Acércate a mí Get confiadamente. close to me Para confidently que alcances misericordia so you can get the grace y gracia para el oportuno and mercy socorro. for your Dios help. siempre llega a tiempo a God nuestras vidas. always gets there on Amén. time to our life. Gracias a Dios Thanks to the que Lord Él siempre llega a tiempo. that He always gets there Aun on cuando time. pensamos que se nos ha pasado el tren, Even though when we feel like we missed the train, Dios dice, yo nunca llego tarde God a tu says, vida. I never arrive late to your life. La gracia es mejor, mi amado, Grace is better que la eliminación del problema. than the removal of the problem. Yo sé que para nosotros muchas de las veces cuando oramos I know that many of the times when we pray, y estamos pasando tiempos difíciles and we're going through difficult y times, queremos que Dios resuelva el problema and que we want estamos God to teniendo, resolve the problem that we're que having, Dios nos sane, ¿cierto? that God heal us. Nos acercamos a Dios y le decimos, Dios, We get close to God and we say, God, quítame este problema que estoy remove this pasando. problem that I'm going through. Señor, quita esta enfermedad que estoy Lord, viviendo. remove this sickness. Nos that I'm living. acercamos a Dios We pidiéndole get que close to Él God resuelva el asking problema. that He solve the problem. Pero muchas de las veces, But many of the times, la gracia de the Dios grace of God no elimina el problema que tú estás viviendo, does not eliminate the problem that you're going pero through. sí te ayuda en medio del problema But que it tú does estás help you in the pasando. middle of the problem that Amen. you're going through. Amen. Pablo le pidió a Dios, quítame el aguijón, Paul says, take away the thorn. pero Dios le dio algo mejor, But God gave him something su greater. presencia constantemente. His constant presence. Dios es bueno, ¿cierto? God is good, right? Su presencia constantemente. His presence constantly. Imagínate qué tremendo hubiera haber sido Can you imagine how tremendous it would have been? que Pablo hubiera haber sido curado de su ojo o del aguijón que tenía That Paul would have been healed from the thorn that he had in his y se eye, hubiera haber perdido. and he would have been lost. Pero sin embargo, But without a doubt, Dios le dio algo mejor, God gave him something que better. era su presencia siempre. That was his presence at all times. Su presencia siempre. His presence at all times. Hay algo mejor que lo que tú le estás pidiendo a Dios There's something greater than what you're asking y the es Lord for, su presencia. and it is
His presence. Lo que tú necesitas What you need es su presencia. is His presence. Porque su presencia te hace fuerte aún en medio de los problemas. Because His presence makes you have strong in the middle of your Te da problems. sabiduría para resolver esos He problemas. gives you wisdom to solve those problems. Muchas de las veces Dios no va a cambiar la situación que tú estás viviendo, Many of the times the Lord won't change the situation that you're pero in, sí te fortalecerá but will make you stronger para avanzar en medio de esa situación. to advance in the middle of Amén. that situation. ¿Sabes por qué hoy estás de pie todavía? Do you know why you're standing still? No porque this no day? hayas tenido problemas en la vida, It's not because you haven't had problems no in your porque life. seas una persona perfecta, It's not because you're a perfect person, sino porque Dios te ha dado la fuerza para salir adelante but because God has given you the strength a to go pesar forward, de cualquier problema que tú hayas vivido. even though you've gone through problems in your life. Dile, Señor, yo quiero tu Say, presencia. God, I want your presence. Yo quiero tu presencia conmigo, I want Dios. your presence with me, El God. consejo número 2 que te quiero dar en este día. The second piece of advice that I want to give you in this day, Dios se glorifica en lo God débil. glorifies in the weakness. Dios se glorifica en lo débil. God glorifies himself in the weakness. ¿Sabes que Dios escoge lo que el mundo ha desechado? Do you know that the Lord chooses what the people have given up? Si muchas veces has pensado que todos te desechan y que nadie te quiere If you feel like people neglect you, nobody wants you, y que ya mejor te quieres comer un gusanito, and ¿verdad? that you want to eat a little worm instead, ¿Sabes? You know. Dios usa lo desechado del mundo. God uses what the world neglects. Hay muchas personas que dicen, tú no vas a servir, There's a lot of people that say, you know, you're not going to serve. tú no vas a salir adelante, You're not going to go tu forward. vida es un desastre, Your life is a eres disaster. el peor de todos, You're the worst of them all. no eres como fulano o como You're not like mengano. this person or this person. Y empiezan a despreciarte porque no ven en ti potencial en They Dios. begin to despise you because they don't see any No ven potential. potencial en la vida. They don't see potential in your life. Pero Dios escoge lo despreciado But God chooses to despise que el mundo los ha hecho. that the world. Dice Primera de Corintios capítulo 1 versículo 27. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 27. 1 Corinthians chapter 1 verse 27. Dice, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. But God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. Voltea a tu vecino Turn to your neighbor. y dile, qué bien que fuiste un necio. Amén. and say, it's good that you were hard-headed. Muchas veces lo miras y dices, no he mirado una persona tan necia como tú. Sometimes you look at them and you say, I haven't seen a person so hard-headed Hasta like you. pareces de Michoacán. You even look like you're from ¿Eh? Michigan. Eres necio, necio. You're hard-headed, Bueno, hard-headed. te tengo una buena noticia. Well, I have good news for you. Que lo necio del mundo That in the things of the life, escogió Dios. the foolish things of life, Ahora dile a tu vecino, qué God bueno que chose. eres necio. and tell your neighbor it's good that you're foolish Porque Dios te ha escogido because God has chosen you para avergonzar a los sabios. to put to shame the wise. A lo débil del mundo escogió weak Dios God chose the weak of the para world avergonzar a los fuertes. to put to shame those that are strong. Antes había una película, no sé si tú la llegaste a mirar, Before there was a movie that I don't know if you've seen it. y era del famosísimo Cantinflas. It was the famous person Y Cantinflas. estaba en medio de un zoológico, de And un he was in the middle circo. of a circus. Y en el circo In the middle of the circus, estaba el hombre más fuerte del mundo. the strongest man of the world was there. Y le pusieron unas básculas tremendas a aquel hombre. And they gave him a couple vases. Se llamaba Hércules. His name was Hercules. Y entonces Hércules se agacha So he gets down y levanta las básculas. and he picks up his weights. Y se le hacían los músculos así como al pastor, ¿verdad? His Casi muscles would truena. be like the pastor's. Y le la levanta y le hacía ¡oh! Y todo fuerte, ¿verdad? And all strong, right? Y las dejaba, ¡pum! And they put him down. Y de repente entra Cantinflas. And all of a sudden, Cantinflas gets inside. Y agarra las, ¿verdad? Y se pone una acá y se pone la otra y se va con las dos básculas, ¿verdad? Dios avergüenza God puts to los shame fuertes con the los strong débiles. with those that are weak. Amén. Amen. Así que entre más débil tú eres en So in the Dios, weaker that you are, Dios te da la capacidad para avergonzar lo que God es gives you the fuerte. capability to put to shame those that are Después, strong. pobrecito Cantinflas, ¿verdad? Ya no hallaba la puerta con aquel Hércules, ¿verdad?
Pero, ¿sabes? But you know, Así es lo que Dios hace muchas de las veces. this is what God does many of the times. ¿Cómo es posible que tú tengas una vida como la tienes? How is it possible that you have a life how you have it? ¿Cómo es que tú manejas un carro como el que manejas? How is it that you drive a car ¿Cómo es that que you tú drive? vivas donde tú vives? How is it that you live where you Si yo live? me la paso trabajando día y noche y If no I puedo work salir day and adelante. night and I can't Es que continue Dios going te da forward, las fuerzas para hacer eso. is that God gives you Amén. the strength to Dios do te the da things. las habilidades God para gives you hacer the eso. abilities to do it. Porque lo débil del mundo Because the weak of Dios the world, utiliza para God uses avergonzar to lo put to fuerte. shame those that are strong. ¿Alguien está aquí conmigo? Is somebody here with me? Dios no necesita personas perfectas God does not need perfect para people cumplir su propósito en cada uno de to fulfill the nosotros. purpose in each and Así every que one of si eres us. una persona tan imperfecta So como if you're a yo, person just as imperfect Dios no as I está am, buscando personas perfectas. God is not Él looking está buscando personas imperfectas for perfect things. He's para looking for things that are cumplir imperfect to su fulfill labor en tu vida. His work in your life. Para que la gloria solamente pertenezca a Dios y no a los hombres, So ¿sabes? glory is only towards God and not towards men. Cuando nosotros reconocemos When we recognize nuestra insuficiencia our delante de Dios, insufficiency before the Lord, Dios recibe toda la honra. God receives all of the Señor, honor. si no hubiera sido por ti, Lord, if it wasn't for you, no la hubiera haber hecho. I wouldn't ¿Cierto? have been able to do it. Señor, si tú no me Lord, hubieras haber ayudado, If you weren't able to help me, yo no lo hubiera haber logrado. I wouldn't be able to do it. Señor, me he esforzado tanto, Lord, I've made such an effort, pero sé que si no hubiera sido tu gracia, no lo hubiera haber but I know conseguido. if it wasn't for your grace, I wouldn't have been able to do it. Dios quiere manifestarse en cada una de nuestras vidas. God wants to manifest in each and every one of our lives. En la palabra de Dios hay una historia acerca de Gedeón, In the word of the Lord, there's a story of Gideon que venció con 300 hombres a un gran that ejército. defeated with just 300 men a great military. Un hombre que no tenía posibilidades de ganar sus victorias, A man that had no possibilities of having a victory, que en sí era el más débil. that was the weakest. Vivían, ¿sabes cómo vivía el pueblo de Israel? Vivía en cuevas. You know, they lived in caves. Sus enemigos venían y les quitaban todas sus pertenencias. The enemy would come and take away all of their belongings. Y el pueblo de Israel vivía escondido. And the people of Israel lived hidden. Pero Dios levanta a Gedeón But the Lord lives up in Gideon, y con 300 hombres and with 300 men, venció a un ejército poderoso. he overcame a strong Y Dios lo hizo así army. para que el pueblo And de the Lord Israel did this supiera so that the people of que la Israel knew victoria that the provenía victory de came Dios y no de from the Lord ellos. and not from themselves. ¿Sabes? You know, Dios nos da la victoria. God gives us the victory. No es nuestras fuerzas, It is not our no strength. son nuestras It's habilidades, not our no es abilities. nuestro talento, It is not our talents. no es lo que nosotros podemos hacer, It's not what we can es lo do. que Dios puede hacer con It's what cada God uno de can do nosotros. with each and every one of Es us. lo que Dios puede hacer It's what contigo. God can do for you. Si no has tenido una victoria, If you haven't had a victory, acércate a Dios porque Él te close to puede dar God, las victorias because He en will este give you the día. victory. Amén. Las limitaciones humanas, mi amado, human limitations solamente resaltan el poder de Dios. only exalt the power Cada of uno de God. nosotros Each and every one of us, tenemos limitaciones. we have limits. En alguna área de nuestra vida tenemos limitaciones. In any area of our life, we have ¿Cierto? limits, right? Si me ponen detrás de esa computadora no supiera cómo trabajarla, tengo If you put me limitaciones. behind that computer, you know, I wouldn't know how to operate Si me it. I have ponen limits. detrás de un piano, If tengo you put me behind limitaciones, the no piano, supiera I have cómo limits. tocarlo. I don't know how to play it. Cada uno de nosotros tenemos limitaciones en ciertas áreas de nuestra Each and vida, every one of us have limits in certain areas of our life. pero esas limitaciones But those limits solamente resaltan el poder de only Dios. exalt the power of God. Mi abuelo My grandfather, se llamaba Esteban. his name was Esteban. Este hombre me contaba que él no sabía leer ni escribir. This man would tell me that he couldn't read or write. Y en una ocasión se vino para los Estados Unidos And on occasion, he came to the U.S., y trabajaba aquí en el campo manejando un tractor. you know, and he worked here in a field driving a tractor. Menciona que una vez, en una de esas noches que estaba trabajando, And he mentions that one of those nights that he was working, no supo qué pasó, se fue de su cabeza, he didn't know what happened. He's out of his pero mind. siguió trabajando. But he continued working. Y dice que Dios le habló. And he says that God Le dijo, spoke to him. regrésate a tu tierra. He says, return to your land. No entendía nada, He didn't understand pasó la anything. noche, The night went by. al otro día se regresó para Michoacán. The next day, he went back. Sin saber leer, Without being able to read, empezó a pastorear una iglesia empezando a leer.
He began to pastor a church knowing how to read. Las limitaciones tuyas y mías, Your limits and my limits. puestas en las manos de Dios, Put them on the hands of the hacen Lord, cosas grandes. and they do great things. Un niño para que aprenda a leer necesita varios meses o años, ¿cierto? For a kid to learn how to read, they need, Pero many Dios lo months, puede hacer years. en un instante cuando tú te pones en las manos de Dios. But you could do it in an instant when you put yourself in the hands of the Lord. Dice Isaías capítulo 40, versículo 29. Isaiah 40:29. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Aleluya. Isaiah 40:29. He says, He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Yo no sé qué tan cansado tú vienes de la vida. I don't know how weary you come from life. ¿Qué tan los problemas, qué tan cansado te tienen? I don't know how tired your Pero has problems have venido al you, mejor lugar. but you've come to the best Dice que place. Dios, que Él multiplica las fuerzas al cansado. And it says that the Lord increases the power of the weak. Amén. Él le da fuerzas al que no tiene ninguna. He gives strength to those that don't have any. Y seamos honestos. And let's be honest, Los problemas muchas de las the veces nos problems many agotan of the tanto times, they make us weary que no tenemos ganas ni fuerzas para seguir caminando. that we have no more strength to continue going Yo forward. creo que aquí en medio de nosotros no hay I- una sola persona I think that in the middle of us, there's not a single person que se ha sentido that has felt sin ninguna fuerzas. without any strength. Yo creo que aquí en medio de I nosotros think that in the middle of hay us, muchos que se han parado y dicho, Señor, ¿cómo voy a seguir? there's many that have stood up and said, Lord, how will I continue going O te forward? has dicho a ti mismo, Or have you told yourself, ya no puedo más. I can't do it Este anymore. problema es tan grande. This problem is too Por great. más que me esfuerzo, The more that I make an effort, por más que trato de ser bueno, it doesn't matter how much I try to be por good, más que trato de complacer, the more that I try to, las cosas se ponen peores Please. en mi vida. the things get worse in ¿A my alguien le ha life. pasado así? Has this happened to Que somebody? das el 100%, That you give it 100%, pero nunca es suficiente para los demás. but it's never enough for the rest. Y dices, ya no puedo. You say, I can't do it any longer. Esto es mucho para mí. This is too much for me. Esta carga es demasiada. This weight is too much for me. Y muchas veces hemos sentido las ganas de salir huyendo y corriendo. And many of the times we want to go out running, Pero Dios te dice, yo te doy fuerzas but the Lord says, I cuando give tú you no strength tienes. when you have no more Yo strength. aumento tus fuerzas. I increase your strength Donde tus fuerzas, mi amado, se terminan, when your strength is finished. comienza la intervención divina de parte de Dios. The divine intervention of God begins. No escondas tus debilidades delante de Dios. Do not hide your weaknesses before the Lord. Entrégaselas, mi amado, Give it to Him para que Él se manifieste su poder en tu vida. so He manifests His power in your life. Esto pasa más, yo creo que del lado de los hombres. This happens more on the men's side, Que no queremos que los demás nos vean débiles. that we don't want people to see us Cierto. weak. Queremos que siempre nos vean fuertes. They want us to see us strong all the time, Aunque por dentro estemos quebrantados. even though we're broken inside. Que siempre nos vean que nada nos va a destruir. That they always see us that nothing's gonna, destroy us. Escondemos nuestras debilidades. We hide our weaknesses. No dejamos saber que nos estamos muriendo por dentro. We don't let it be known that we're dying on the inside. Esto pasa mucho en el caballero, tal vez también en la mujer. This happens a lot in the men, Pero yo hablo de maybe mi in the women as posición well. como hombre. But I'm speaking in my position as a man. Me gusta que mi esposa siempre me vea fuerte. I like that my wife see me strong, Que no me vea que sufro. that she doesn't see that I suffer. Esconder mis emociones. To hide my emotions. Que ella pueda mirar y diga, no, mi esposo siempre That she can turn and see es fuerte. my husband's always A él no le strong. duele nada, ¿verdad? Nothing hurts him. Su corazón es como una piedra que His heart is like a rock, nada lo quebranta. that nothing breaks him down. Y escondemos nuestras debilidades. And we hide our weaknesses. A veces queremos hacer las cosas aunque ni siquiera sabemos cómo hacerlas, ¿cierto? Sometimes we want to do things even though we don't even know how to do them. Porque a veces nos cuesta aún pedir ayuda. And sometimes it costs Right. us to ask for help.
Nos cuesta decirle, oye, mi amor, ¿me puedes It ayudar a costs us to hacer say, esto? can you help me with this? Porque te sientes débil en ese Because you feel momento. weak in that moment. Pero sabes, con Dios es diferente. But you know, with God, it's different. Decirle, Señor, I To say, can't do it God, no more. No lo puedo hacer más. Tú sabes que me esfuerzo, pero ya no puedo más. You know that I make the effort, but I Esta can't do it carga es anymore. tan pesada This que yo weight no puedo. It's so heavy that I can't do it anymore. Siento que mis fuerzas se han caído. I feel like my strengths have fallen. Me siento tan débil, I feel Señor. so weak, Lord. Siento que las puertas se me cierran. I feel like the doors are closing. Apenas se abren y se cierran. I feel like they barely open Apenas and me they're voy closed levantando, already. Señor, y otra vez caigo. I was barely getting up and I fell again. A Dios no le incomoda tu debilidad, You know, ¿sabes? God isn't uncomfortable with your weaknesses, Sino Él está allí para ti. but He's there for you. Te fortalece, te He levanta, strengthens te you. He anima. picks you up. Te dice, He hijo mío, encourages no you. temas, yo estoy contigo. He says, "Don't fear, I am with you." Mientras que yo estoy contigo, While todo I'm va a with estar you, bien. everything's going to be Hay veces fine. es lo único que necesitamos escuchar. Sometimes that's the Cierto. only thing that we need to Estoy aquí hear contigo. is that I'm here with you. Y Dios te dice, no te voy a abandonar y no te voy a dejar. And He says, "I will not abandon you and I will not leave you." Pero a veces nos conformamos con que nuestra esposa nos diga eso. But sometimes we get conformed with our wife telling us Que that. nuestros hijos nos digan, That papá, our estoy children tell orgulloso de us, ti. I'm proud of you, ¿Cierto? right? A veces nos conformamos con cosas tan pequeñas. Sometimes we get conformed with some small things. Y cuando viene la prueba, el problema más And when the fuerte, trial, the problem comes nos that's greater, encontramos que estamos solos en la batalla. we find ourselves that we're alone in the Aquellos que battle. te dijeron, no te voy a dejar, son Those los that primeros said, que "I will salen not leave corriendo. you," are the first ones that go and leave. Pero running. Dios te dice, But God tells you, yo voy a estar allí He says, contigo. "I will be there with Yo you. no te voy a abandonar. I will not No abandon you." importa en donde tú estés. It doesn't matter No where you're importa at. qué tan bajo tú It doesn't caigas. matter how Yo low you voy a fall. estar I will be allí there contigo. with you. ¿Sabes? You know, David entendió esto. David understood this. Dijo, Jehová es mi pastor He said, "God is my y nada me shepherd, va a hacer falta. and I will lack nothing. Aunque ande en lugares de valles de muerte, Even de though I sombra. go through the shadow valley of death, Dice, no temerá mi corazón, my heart will not fear, porque tú estás allí conmigo. because you are there with me." ¿Sabes? En el tiempo de You la know, muerte, in the time of death, solamente estamos nosotros. we're the only ones that are there. No va a haber nadie contigo There will be nobody que with you pase ese paso. that will take that step. Estarás tú solo. It'll be you alone. Pero aún Dios te dice, But even God says, aún en el valle de muerte, even in the valley of the shadow of death, yo voy a estar I will be there contigo. with you. Yo no te voy a abandonar. I will not abandon Yo you. no te voy a dejar. I will not Aún leave en you. ese paso de dificultad, Even in that step of yo voy a difficulty, estar allí I will contigo. be there with you. ¿Sabes? You know, No te duela demostrar tus debilidades. don't let it hurt you to show your weakness. Déjale saber a la persona que está a la par tuya que Let the eres su person madre know y que next to lloras you. también. That it's good for you to cry. Que sufres That también. you suffer as well. Pero más déjaselo saber a Dios. But let God know more. Porque Él siempre va a estar ahí contigo. Because He will always be there with you. Tercer consejo que te quiero dar. Third piece of advice that I want to give you. La debilidad es una plataforma para el poder de Dios. The weakness is a platform for the strength of God. ¿Sabes? En medio de la debilidad, You know, in the middle of weakness, el poder de Cristo the power of Christ descansa en medio de nosotros. rest in the middle of us. Ahí en el libro de 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, 2 Corinthians 12:9. con el versículo que iniciamos este mensaje. Al final dice estas palabras, para que repose sobre mí el poder de Cristo. At the end it says, so that Christ's power may rest on me. Para que repose en mí el poder de Cristo. So that Christ's power may rest on me. ¿En dónde va a reposar? En medio de nuestra debilidad. Where will He rest? In the middle of our weakness. Allí reposa el poder de Dios That's en where tu the vida. power of God rests in your life. Por eso Él te da fuerzas, That's te why He gives you levanta. strength. He lifts you up. Levanta tus alas como las águilas. He lifts up Amén. your wings like Ahí Dios eagles. trabaja. There God works. Reposa el poder de Dios en nosotros. The power of God rests on us.
La dependencia de Dios, mi amado, The dependency on God, atrae a su poder a nuestras vidas. it attracts the power in our lives. Deja de depender en ti. Stop depending on Deja de yourself. depender en tu trabajo. Stop depending on Deja your de job. depender en la gente que te rodea. Stop depending on the Y people that aprende a surround you. And depender learn to en depend Dios. on God. Porque cuando tú dependes de Dios, Because when you depend on God, las fuerzas de Dios vienen sobre tu vida. the power of God comes to your Dios life. se manifiesta en tu vida. God manifests La in your life. dependencia de Dios, mi amado, The dependency on God multiplica tus fuerzas multiplies your y strength la gracia de Dios and the sobre grace tu vida. of God over your life. Cuando somos más débiles, When we're the somos weakest, más fuertes en Dios. we're stronger in God. Aleluya. Somos más fuertes en We're Dios. stronger in God. Cuando somos más débiles, When we're our weakest, más fuertes somos en Dios. the stronger we are in God. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 10. 2 Corinthians chapter 12 verse 10. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 10 2 dice, Corinthians chapter 12 verse 10. por lo cual, por el amor de Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades y en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecution, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. Pablo entendió esto, Paul understood this, que su verdadera fuerza that his true strength provenía de Cristo. came from Christ. Su verdadera fuerza His true strength provenía de Cristo. came from Porque Christ. cuando soy más débil, because when I am weak, soy más fuerte en Cristo. then I am strong in Christ. Por eso el Hijo de Dios, mi amado, That's why the Son of God, cuando está aún en medio de un hospital, even when they're in the middle of a que sus hospital, fuerzas ya no pueden más, that their strength can't do it su anymore. dependencia en Dios Their lo hace más dependency in fuerte. God makes him Amén. stronger. Su dependencia His en Dios lo dependency hace in más God will fuerte. make them stronger. Y dice, Señor, aunque mi cuerpo está débil, He says, even though my body is pero mi weak, espíritu depende but de my ti. spirit depends on Toma el you. control, Señor, de mi Take vida. control, God, of my Cuando life. tú eres más débil, mi amado, When you are weak, dependes más de Dios. you depend more on God. No miras tu fuerza por tus capacidades, Don't measure your strength by your sino capabilities, por el poder de Dios que but está by sobre the tu power vida. of God that is over your life. Así mide tu fuerza, That's how you measure your porque strength. Dios está conmigo. Because God is with me. Soy más que vencedor en Then Cristo I am Jesús. more of a victor, of a conqueror. Pablo entendió que el milagro más grande Paul understood that the greatest miracle no era que Dios quitara el aguijón de su vida, was not God taking away the thorn, sino que su gracia lo sostuviera en medio de ese problema. but that the grace of God sustained him in the middle of that problem. En este momento, In this moment, quiero decirte algo. I want to tell you something. Sé como Pablo, Be like Paul, que aún en medio del problema que Dios no te lo ha quitado, that even in the middle of the problem that the Lord hasn't taken away, aprende a depender de learn Dios. to depend on God. Aprende a tener el milagro más grande, Learn to depend on the greatest que es miracle. la gracia de Dios sobre tu vida. That is the grace of God over your life. Muchas de las veces vas a querer que Dios elimine el problema, Many of the times you're going to want God to eliminate the problem, que elimine las luchas en tu vida. eliminate the battles in your life. Pero Él desea enseñarte algo. But I come to teach you something. Quiere enseñarte su poder. He en wants to ti. show you his power. in Deja que you. Dios enseñe tu poder en tu vida, mi amado. Allow God to show his power in your life. Las debilidades que hoy te preocupan The worries, the weaknesses that worry you today se pueden convertir, mi amado, en el testimonio del día de mañana. can turn into the testimony of the day of tomorrow. Deja que Dios se glorifique en tu vida. Allow God to glorify in your life. Deja que el problema Allow the se problem vuelva un testimonio turn para into ti a el día de testimony mañana. for the day of tomorrow. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo Philippians lo puedo en 4:13. Cristo que me fortalece. I can do all things through Christ that strengthens me. Si te sientes el día de hoy cansado, If you feel tired the day of today, limitado limited, o incapaz, or incapable, recuerda esta gran verdad. remember this great truth. Cuando tú no puedes, When you can't do it, Dios se manifiesta en tu vida. God manifests in your life.
Cuando tú no puedes, When you can't do it, Dios se manifiesta God en tu manifests vida. in your life. Lo que parece una debilidad en tus manos What seems like a weakness in your hands puede convertirse can turn en una demostración del poder de Dios in a demonstration of the power of God cuando tú lo colocas en las manos de Dios. when you place it in the hands of God. ¿Por qué no te pones un momento de pie? Why don't you please stand?